Bueno, Laurak Tamar, hasiko gara. Bueno, arratzaldeon danori, MBko ikasleei eta irakasleei, marketing masterreko ikasleei eta irakasleei eta emprendimiento eta enpresa zuzendaritzako irakasleei eta ikasleei. Barkatu, agotza. Vale. Gaur oso hitzaldi berezia daukagu eta islari bai berezia. La conferencia de hoy, digo, bueno, todas las conferencias que traemos, sabéis, intentamos que sean diferentes y especiales cada una en su forma. La conferencia de hoy también lo es, por supuesto. Traemos un primera espada en lo suyo. Y dices, ¿qué es lo suyo? Pues son las artes escénicas, en todas sus vertientes. Porque como ahora presentaré, Pacho Tellería, pues es actor, es productor, es director, es guionista y es una persona de Bilbao que se ha ganado la vida con esto todos estos años. Con lo cual, con mucho respeto y con mucho éxito, ¿de acuerdo? La idea, como ya sabéis, en estas conferencias es traer experiencias personales y empresariales de las cuales poder aprender, que nos iluminen un poco, que nos enciendan la bombilla y intentar traerlo y aprender de estas personas, ¿no? que han demostrado mucho a lo largo de su vida. El título propio de la conferencia, que os habrá llegado ya, empresario teatral, el trabajo de Sísifo, ya dice bastante de lo que es la vida en este ámbito, que es muy similar a la cabeza, más a la nuestra, ¿no? Empezar y volver a empezar y volver a empezar y seguir y seguir y seguir, ¿no? Quizá los ciclos son más cortos en su sección, en su actividad, pero los nuestros también son cada vez más cortos. Entonces hay que empezar y reinventarse muy a menudo. Entonces yo creo que por ese lado vamos a aprender bastante. Ahora os voy a contar 4 datos de Pacho Tellería. Es curioso también, los del máster del MBA vienen de la semana pasada de una visita muy interesante, guiada por Rafa, con otros Tellerías, porque, ¿verdad? si vienen de Bristol, no sé si sabes, pero Bristol, Firestone de toda la vida, pues los directores, los primeros directores, la segunda generación de directores y ahora casi son Tellerías, son otros Tellerías, según me han dicho. Sí, el primer trabajador, el primer contrato que firmó Firestone fue con un Tellería, que luego fue el director general de Tellería, de Firestone. Y luego su hermano también lo fue, y después su hijo lo fue, Marisol lo sabe bien también por ahí, y tenemos un amigo común pues que también es un Tellería que está ahí. Bueno, pues este Tellería es otro, vale, de acuerdo. Seguimos con Tellerías, pero sectores diferentes. Pacho es de Bilbao, Tindautxu, nació hace ya también unos años, como es normal, y él no es economista ni es ingeniero. Tiene la licenciatura en Pedagogía y en Filología Vasca. Tiene con Deusto y con UPV. ¿De acuerdo? Entonces, una muy buena formación, pero en otra cosa. ¿De acuerdo? Está en el mundo del arte desde hace muchísimos años, de los años 80. Pero todo a través del teatro. Ha estado en varias compañías. No creo que conozcáis. Mascarada fue la primera, era de nuestra época. Mascarada. Me acuerdo ahí una de Darío fue en la Plaza Nueva que vi, creo que la primera que vi. Espectacular. Y después de esa compañía fundó otra, Chirene, y luego otra, que es la que básicamente está aquí, Tartean Teatro. Ahora estamos comentando, sacando de internet, pues no sé, de obras de teatro, pues ha participado en más de 50, casi todas como guionista, en casi todas como actor, bastantes de ellas como productor, algunas como director. En cine también ha dirigido 2 películas, ahora ha participado en 12 o 14 películas. La última que ahora lo hemos comentado, que intentaba recordar, no sé si habéis visto Maisabel, pues era el jefe de la cárcel, no os acordaréis, pero era en aquella película. Pero muy bien hecho además.
Y en televisión, pues aquí tengo pues como guionista, básicamente como guionista, pues un montón de series, casi todas en euskera: Bietabat, Goenkale, Mugaldekoak, Mi querido Kiloski, El comisario, Martín, Ertzaña, Junta Jave, Más que amigos, La Separea. De acuerdo, es una persona creativa que ha habido de ello. Es el premio Donosti a la mejor obra de teatro y premio Max, que es un premio más clásico de teatro, al mejor autor en euskera. Y también fue en el año 2016 pregonero de Fiestas de Bilbao. Importante. Puede parecer una tontería, pero no lo es. Yo me acuerdo mucho del discurso, fue muy sonado en el buen sentido, porque fue un discurso, pues de paso hay que entenderlo un poquito en euskera, porque era en euskera castellano, frase en castellano, y hacía coincidir la palabra final en castellano con la palabra final del euskera, siendo en dos idiomas distintos, la palabra era la misma, con significado distinto. Entonces era muy creativo. No sé el tiempo que te llevó a hacerlo, pero estuvo muy bien. Un trabajo de bertsolaritza aplicada muy interesante y bilingüismo total. ¿De acuerdo? Bueno, eso es un poco para que haces un poco una presentación del perfil tan especial de la persona que traemos. ¿De acuerdo? A partir de aquí yo ya me callo. Aquí al rey de las tablas lo tenemos aquí al lado, entonces hay que escucharle. Vale, es que Arratsalde-on. Bueno, rey de las tablas, pero estoy en territorio para mí diferente, en cierta manera extraño. Yo sé que estoy aquí, yo sé que soy un poquito un mono de feria, una rara avis, un poquito bicho raro, ¿no? Vosotros que venís por lo que tengo entendido, de ramas mucho más concretas y más de pisar tierra y más de sacar este país adelante. Y pues yo soy un poco, yo represento un poco más a la cigarra, ¿no? A la cigarra de la fábula, ¿no? La hormiga de la cigarra, pues igual estoy equivocado, son prejuicios o son visiones. Yo creo que soy una cigarra entre hormigas, pero yo creo que todas las hormigas tienen una cigarra dentro, y todas las cigarras, si no queremos morirnos de hambre cuando llega el invierno, pues tenemos que tener algo de hormiguita dentro para sobrevivir. Y de esto va un poquito también la charla que os voy a dar, que espero que por lo diferente que puede resultar a vuestro universo también sirva de alguna manera, de algún tipo de referencia, ¿no? Y el ejemplo que se me acaba de ocurrir ahora, no lo tenía apuntado, he apuntado cosas, pero esta, ¿no? La de la hormiga y la cigarra, que somos partes de hormiga y partes de cigarra, porque, claro, cuando yo elijo esta profesión, la de actor, claro, la elijo exclusivamente como la elegimos el 99% de las personas que sabemos dónde nos estamos metiendo, lo elegimos por pura vocación. Digo, a veces ocurre, ahora hay mucho joven que se está apuntando a escuelas de teatro fascinado por el mundo de la fama y de llegar, y porque quiero ser actor de los que lo petan en la televisión, y sobre todo de los que lo petan en las redes, ¿no? Ese grado de inmadurez, bueno, ya se darán la torta y aprenderán, ¿no? Yo, evidentemente, cuando hay trabajos que normalmente todos nos metemos en un trabajo por vocación. Yo creo que nadie por lo menos en la medida en que podemos elegir, ¿no? De los que habéis elegido ingeniería, o habéis elegido económicas, o habéis elegido la químicas, evidentemente todos nos metemos por vocación. Lo que pasa es que los que nos metemos a actores estamos advertidos desde el minuto 1 de que mucha vocación vamos a tener que tener para poder realmente resistir durante un tiempo, ¿no? Porque el trabajo de este oficio mío es un oficio en el que sobre todo tienes que regir el caos, y tienes que gestionar la precariedad desde el minuto 1. Desde el minuto 1 en el que empezamos, nosotros gestionamos precariedad. Hay momentos más bonancibles, hay momentos más duros, pero siempre nos movemos en un grado de precariedad importante.
Ha mejorado mucho, el mundo teatral ha mejorado mucho, empresarial, me digo, como profesión, desde los tiempos en los que yo empecé, hace 40 años, ahora ha mejorado mucho. Eso es cierto, hay infraestructuras, hay teatros, cosa que antes no había. Nosotros cuando empezamos a hacer teatro, hacíamos teatro en frontones y en polideportivos. Ahora hacemos teatro en teatros. Es decir, ya es un cambio importante, ¿no? Pero vamos, yo, para que os hagáis una idea, yo cuando en mi casa dije que iba a dedicarme a esto, pues la frase de mi madre fue apuntarle con un dedo a mi padre y decirle: la culpa la tienes tú. Es decir, no se le ocurrió decir esto es gracias a ti, sino la culpa la tienes tú. ¿Por qué motivos? Porque mi padre era aficionado al teatro, tenía otra profesión, pero era aficionado al teatro, hacía sus pinitos en una compañía de zarzuela aficionada, y a mí me metió en algún, por lo visto, en algún montaje, me debió de picar, según mi madre, el gusanillo, y entonces quedé enfermo y acabé dedicándome al teatro, ¿no? La culpa la tienes tú, ¿no? Y digo que es otra, para que os hagáis una idea también de lo que significa ser artista en esta sociedad. Una consejera de Cultura, cuyo nombre no voy a decir, pero tampoco de hace tanto tiempo, hace unos 20 años, y una vez se encontró con un amigo, Andu Larchundi, un escritor, y le preguntó: te noto preocupada, ¿qué te pasa? Y ella le dijo: calla, qué disgusto tengo, que es que mi hijo quiere ser artista. Eso lo dijo la consejera de Cultura. Y lo malo es que yo lo entiendo. Lo malo es que lo entiendo, porque realmente meterse a artista es complicado, ¿no? Una vez a mí me preguntaron en un reportaje que dijera ¿qué frase te gustaría, o cómo te imaginas un futuro perfecto, un buen futuro para el teatro? Y yo le respondí: pues yo imagino un futuro perfecto, uno en el que mi hijo me dijera: Aita, quiero dedicarme al teatro. Y yo le respondiera: hijo, ya era hora de que sentaras la cabeza. ¿No? Porque estamos casi en las antípodas, ¿no? Tuve un amigo, ya por acabar con estas anécdotas para empezar a calentar, tuve un amigo que más joven que yo, 35, 40 años, que estaba muy contento porque todos sus amigos, todas sus novias o novios eran teatreros, eran de la misma profesión, y eso es terrible, porque hay muchas veces que cuesta mucho llegar a fin de mes y pagar el alquiler. Y este tenía una novia maestra y estaba encantado, decía: bueno, ya dentro de poco nos metemos en el crédito, ya nos compramos un piso, empezamos a pensar en tener un hijo, y el otro día vino todo disgustado porque de tanto convivir con actores le había picado el gusanillo y se acaba de matricular en la Escuela de Teatro de Gijón, la novia. O sea que dice: se acabó el cántaro, se ha roto, en el cántaro de la lechera se ha roto el crédito al piso, se ha roto tener hijos pronto, y se ha roto todo esto, ¿no? Bueno, en fin. Esta es cuando te metes a hacer teatro, claro, tú te metes por vocación, pero te metes porque eres una cigarra, pero también decides que tienes que ser una hormiga y tienes que tener una empresa teatral. Es decir, es una empresa artística, es artística, pero es también una empresa, ¿no? Tenemos la necesidad de adaptarnos. Yo cuando empecé a hacer teatro, cuando todavía no estaba muy regido, digamos que era un poco la ley de la selva, todo era mucho más precario, pero había claro, teníamos una noción muy errónea de lo que significaba el dinero que se generaba en una empresa. Os pongo un ejemplo. Yo cuando empecé a hacer la primera obra de teatro que hice con un amigo, con un compañero, Miquel Martínez, con el que luego he trabajado durante muchísimos años, cuando todavía se podía hacer teatro y podías cobrar porque todavía no estaba institucionalizado y no existían no existía esta burocracia de gestión que hoy en día es, por un lado, tan pesada, pero por otro lado tan necesaria, ¿no? Pues tú imagínate, éramos dos, y imagínate, nos pagaban por una actuación pues 3.000 euros, ¿no? Entonces nos habíamos gastado 200 euros en transporte, 100 euros en
publicitar la obra, entonces pues quedaban 2.500 euros a repartir entre dos personas, 1.250 euros por actuación. Y decíamos, esto del teatro es un negocio, pero estupendo, ¿no? Claro, inmediatamente nos dicen, oye, esto no podéis actuar, no podéis ir ahí haciendo actuaciones sin mínimo de reglamentación, sin un mínimo de estructura teatral, por mil razones, por otras, pues por las cuestiones de seguros, de posibilidades de riesgo, en fin, mil cosas que vosotros conocéis mucho mejor que yo. Y entonces, pues yo me acuerdo que lo primero que montamos fue una CB, una comunidad de bienes, en la cual pues eran los mínimos gastos. Mínimos gastos significaba, pues, no me acuerdo, pues de esos 3.000 euros que costaba el bolo, pues ahora ya no nos quedábamos con 1.200, nos quedábamos con 800 o 900, pongamos, ¿no? Pero claro, el tiempo pasó y las CBs se quedaron totalmente obsoletas. Había que hacer, digamos, lo que hemos hecho nosotros, que es lo que hacen la mayoría de las empresas teatrales, que es hacer una SL, que digamos es una estructura empresarial no demasiado onerosa, pero digamos el mínimo obligatorio hoy en día para poder funcionar como empresa en el mercado y para optar a ayudas a empresas, en fin, para todas estas cosas, ¿no? Claro, de esos 3.000 euros que cobraba la empresa, que cobramos por actuación, se acabaron convirtiendo para nuestro bolsillo particular en 300 euros, ¿no? Que es lo que hoy en día más o menos por una obra de teatro el convenio marca, más o menos son 300 brutos, lo que vienen a ser 200 y pico por persona cada día que tienes una actuación, ¿no? Claro, esto significa tener en cuenta que un actor no actúa todos los días, ni muchísimo menos. Un actor con mucha suerte actúa X veces al año, 20, 50, 80 veces como mucho, ¿no? En fin, vivir del teatro y solo del teatro, pero esto luego ya lo hablaremos más adelante, no es tan sencillo, ¿no? Cuando empiezas a montar una empresa teatral, nosotros que vivimos en esta situación, es decir, en la que ninguno de nosotros tiene vocación empresarial ni tiene vocación de gestor, sino que todos tenemos vocación artística y lo que queremos es escribir o crear o actuar claro, pero te tienes que meter en todo este lío. Tienes que medir muy detenidamente qué inviertes, ¿no? Porque nosotros, o sea, por ejemplo, nuestra empresa, cuando empezamos no teníamos nada, pero de repente dices, necesito, en cada actuación tengo que alquilar una furgoneta. Empiezas a hacer cuentas y dices, si en 30 actuaciones he amortizado la furgoneta, tenemos que comprarnos una furgoneta. Necesitamos un local para almacenar el material. Pagando el alquiler si conseguimos un local, compramos un local, acabamos amortizando ese local en 30, 40 funciones. Hay que comprarse un local. Necesitamos micrófonos inalámbricos. Cada día de alquiler de micrófonos inalámbricos, tanto en 10 funciones amortizamos micrófonos inalámbricos. Hay que comprarse micrófonos inalámbricos. Con esa misma idea hay que comprar focos, hay que comprar material escenográfico, hay que comprar, en fin, por supuesto, hace falta gente en la oficina, ¿no? que no sean, aparte del elenco artístico, necesitamos una figura de gestor como mínimo. Nosotros en este caso, en nuestra empresa, tenemos la figura de un gestor y la figura de un distribuidor, o sea, un distribuidor, un agente de ventas, jefe de comunicación, etc., ¿no? Vale, eso va creciendo a medida que
te vas consolidando, van aumentando, digamos, la maquinaria empresarial, va aumentando el número de elementos que tienes, y es un arma de doble filo, porque por un lado lo necesitas, pero por otro lado es una carga enorme. Es decir, cuando nosotros hoy en día hacemos una obra de teatro, a la hora de calcular la amortización del espectáculo, tienes que incluir ya no solo lo que te ha costado el espectáculo, lo que te va a costar el director, los ensayos de los actores, sino tienes que incluir trabajo de oficina, tienes que incluir a los 2 trabajadores de la oficina, tienes que incluir la amortización del local, tienes que incluir la amortización de la furgoneta, tienes que incluir... Y todo esto estoy hablando de un negocio tan precario como el teatro, en el que siempre se está, digamos que, intentando, obviamente por parte nuestra, intentando rascar todo lo que podemos, pero por parte de los programadores intentando rascar también todo lo que pueden a su favor, ¿no? Es decir, reducir cachetes, ¿no? Muchas veces nosotros trabajamos a pérdidas. En ciertos momentos nos vemos obligados a trabajar a pérdidas, es decir, haciendo un espectáculo que sabemos que a la larga no lo vamos a amortizar, porque es un espectáculo más caro de lo que el mercado es capaz de asimilar en un momento determinado, pero no nos interesa estar fuera del mercado. Es decir, no podemos decir, con esta obra, si perdemos dinero, o con esta obra, sí, en realidad perdemos dinero, pero nos interesa estar con esta obra porque en esta profesión, me imagino que también como en todas, pero en esta especialmente, si no estás presente, desapareces. Es decir, tienes que estar constantemente nadando. Si dejas de nadar, te ahogas. Entonces, ocurre muchas veces que te encuentras con que has calculado, o porque has calculado mal, o porque has sobredimensionado el interés que podía tener el espectáculo, o porque por las razones que sean, no consigues amortizarlo, pero lo tienes que sacar adelante, ¿no? Este es un... Claro, porque... y no es una cosa que nos pese demasiado, por otro lado, porque a diferencia de otros trabajos, cuando nosotros nos dedicamos a hacer voy a poner el ejemplo, por ejemplo, de un alfarero, ¿no? Es alguien que tiene la vocación de trabajar con el barro, con la arcilla, porque le hace feliz manejar el torno, el horno, etcétera, etcétera. Un panadero que dice, yo voy a hacer pan integral en mi horno de caserío, tal, ¿no? Es decir, ese tipo de trabajos vocacionales en los que uno hace el trabajo porque quiere hacer ese trabajo. Lo que nos damos cuenta después, todos los que hacemos teatro, ese alfarero y ese panadero, y seguramente también muchos de vosotros, es que es mucho más, por supuesto, es mucho más placentero hacerlo que venderlo, pero es infinitamente más fácil a veces hacer un producto que venderlo. Y en nuestro caso es así, es decir, sobre todo porque no hacemos lo que haría, digamos, un fabricante de tornillos, que un fabricante de tornillos yo intuyo que no ama a los tornillos. O sea, hace tornillos porque calcula, porque hace un estudio de mercado y dice, en esta comarca, en este país, falta este tipo de tornillos, voy a fabricar estos tornillos lo más rápido posible antes de que nadie se me adelante, porque aquí hay un nicho de mercado y estos tornillos los voy a vender, ¿no? O yo voy a montar una tienda no sé, de pan, una panadería en este barrio, porque me he fijado que no hay ninguna panadería parecida en X manzanas a la redonda, porque el tipo de barrio que es un barrio tal que va a pedir este tipo de pan especial, y monto porque encuentro un nicho de mercado. Los que trabajamos por vocación artística, no solo nosotros, pero en nuestro caso, evidentemente, nosotros cuando hacemos un espectáculo lo hacemos porque nos sale de dentro, ¿no?
Es decir, parimos un espectáculo porque hay alguna pulsión dentro que nos dice, haz esto, escribe esto, o produce esto, porque es lo que en estos momentos el cuerpo, el alma, el espíritu te está pidiendo, ¿no? Y luego te encuentras con que tienes que venderlo, ¿no? Que es la parte, digamos, más dura, más ingrata y más difícil, ¿no? Yo creo que, bueno, nos pasa a todos, pero en nuestro gremio es mucho más, creo que es mucho más acentuado, ¿no? En mi caso concreto, además, yo sobre todo trabajo y escribo en euskera, y mi nicho de mercado, sobre todo, no digo porque también escribo en castellano, y ahora pues la obra que estoy montando, bueno, la he montado en euskera, Cortsuaren Dilema, la hemos estrenado en el Arriaga y la estamos circuitando por aquí, y la voy a hacer el año que viene con Ramón Barea y la vamos a vender en España, pero generalmente trabajo con el mercado vasco, trabajo en euskera. Claro, esto significa que mi nicho de mercado, mi target, como se llamaría, pues pasa de los... ¿Cuántos son los millones de hispanohablantes? 500 millones, puede ser, he dicho una burrada. Pasa de 500 millones a poco más de 500.000, ¿no? Poco más, 750.000, 800.000, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Que nuestros productos se gastan en muy poco tiempo. Nosotros, un espectáculo de teatro nos dura un año y medio. ¿Por qué? Pues porque en este país hay unos 60, 70 teatros públicos, en donde se puede exhibir una función de teatro, calculando que de esos 70 teatros, si tienes un éxito arrollador, pues puedes conseguir 60. Si la obra funciona razonablemente bien, sacarás 35 o 40. Si la obra no funciona demasiado bien, sacarás 20. Y si la obra es un fracaso, pues sacas 10, ¿no? En cualquier caso, os daréis cuenta de que ni 60 funciones ni 50 dan para más de un año. Hay que seguir trabajando. Por eso venía el título de los trabajos de Sísifo, porque nosotros, en mi caso, yo en cuanto estamos estrenando una obra de teatro, ya estoy en la cabeza con qué vamos a hacer el año que viene, porque esto va a durar como mucho un año, ¿no? Con la diferencia, con el añadido de que el mercado teatral se está complicando cada vez más para bien, porque aumenta la demanda y aumenta el número de productoras y el número de producciones aumenta exponencialmente, está aumentando mucho. ¿Y eso qué significa? Significa que a día de hoy, por ejemplo, en euskera no tanto, porque el mercado es más reducido, pero si tú quieres hacer una obra de teatro que tenga un recorrido a nivel estatal, desde el momento en que la piensas y digamos la predibujas hasta el momento en el que la vas a estrenar, no pueden pasar menos de 3 años. ¿Por qué motivo? Porque las productoras, las distribuidoras que te pueden distribuir ese producto ya están vendiendo el producto que está cocinado y se va a exhibir en la temporada que viene. Es decir, estamos en la temporada 2024, la temporada 2025 en los teatros más importantes del Estado, en Madrid por supuesto, pero en la mayoría de los sitios, la temporada 25 ya está acabada. En la temporada 26 quedan huecos. Es decir, si tú quieres hacer una obra de teatro que entre en un circuito estatal de aquí a 3 años, o sea, tienes que prepararlo de aquí a 3 años. Yo no puedo ir
esta obra, por ejemplo, El dilema del corcho, está, digamos que, negociada y hablada con las productoras hace 2 años. La estrenamos en euskera el año pasado, la podíamos haber estrenado también en castellano, pero no quisimos estrenarla en castellano porque teníamos que esperar, porque hasta dentro de un año no hay sitio ya en las agendas. Es decir, se complica mucho. También aquí, la oferta ha aumentado muchísimo la oferta. Yo cuando empecé a hacer teatro en Mascarada, hace 40 años, había muy pocas compañías. Bueno, de hecho nosotros fuimos la primera compañía de teatro profesional en euskera, es decir, los primeros que hicimos teatro profesional en euskera. ¿Eso qué significaba? Que hacíamos una obra de teatro y teníamos asegurados 120 o 130 bolos casi de partida, ¿no? Estuviera bien la obra o no estuviera tan bien. Eso es digamos que eso era lo bueno para la empresa, era lo bueno para nosotros, lo malo para el espectador, ¿no? Ahora pasa lo contrario, ahora lo que ocurre es muy bueno para el espectador y es terrible para nosotros. Es bueno para el espectador porque hoy en día, y no hablo solamente del teatro en euskera, pero también porque ha aumentado, o sea, hoy en día la oferta, habrá, yo que sé, al año 12 o 14 buenas producciones en euskera. En Euskadi, digamos que la comunidad autónoma, la mayoría de las empresas que producen teatro producen como mínimo teatro bilingüe, es decir, si lo producen en euskera también lo producen en castellano, algunas solamente en euskera, rara vez algunas solamente en castellano, pero bueno, sí, más o menos 12, 14 obras de teatro, evidentemente mucho mejores que las que hacíamos hace 30 años, pero claro, ¿qué ocurre? Que pues lo que he dicho antes, cuando haces una producción, puede ocurrir tranquilamente que hagas una obra de teatro que está muy bien hecha, pero por 1000 razones no consigues venderla. ¿Cuáles son los motivos por los que no se vende una obra de teatro o cuáles son los motivos por los que una obra de teatro triunfa? Si lo supiéramos, seríamos ricos. A mí me pasa, y bueno, eso nos pasa a todos cuando creamos una obra de teatro. Me imagino que esto ocurre también en todas las profesiones, pero seguramente en esta tan rara nuestra es más acentuado, que no tenemos ni idea de cómo le va a ir económicamente, cómo le va a ir, qué futuro va a tener esa obra. Y nos llevamos enormes sorpresas, algunas muy desagradables, por obras que pensábamos que por lógica, por el tema, por el tono, por el momento en el que se hacen, etcétera, que joder, esto va a ser un éxito arrollador y por las razones que sean, no cuaja, por razones muy difíciles de, por supuesto, imposibles de predecir y muy difíciles de imaginar, ¿no? Y hay veces que ocurre lo contrario, que haces una obra de teatro sin ninguna pretensión y de repente cae de pie, ¿no? Yo ahora acabo de... Este año la producción que hacíamos en nuestra compañía era El dilema del corcho, Corchoaren Dilema, que es la obra de teatro en la que hemos invertido gran trabajo y no está funcionando mal. Digamos que calculamos que tendremos a final de la gira unos 40 funciones en euskera y empezaremos la temporada en castellano. Lo que pasa es que es una función que ha sido cara y va a tener una amortización, digamos, digamos que vamos a acabar pagando por los pelos la amortización, ¿no? Yo me acuerdo cuando fui allí, yo trabajaba en Mascarada, y andábamos, vamos, a punto de dejarlo porque no nos daba ni para pagar el alquiler de nuestras casas. Yo me enteré de que había doblaje y me acerqué a una empresa que había aquí en Bilbao, Edertrack, que estaba en Sabino Arana, y entré y digo, hola, soy actor de teatro y me gustaría ver si me podéis hacer una prueba. Y dice, sí, pues vale, pues entra. Entré en una sala
estaban haciendo, como era, Dragón y Bola, no sé si os acordáis, Dragón y Bola. Y entonces pues había ahí un personaje, un negrito que había ahí. Digo porque a mí siempre luego me acababan poniendo voces de negros, seguramente por el timbre grave, ¿no? Pues hacer una prueba, entonces pues ponían el take, el texto que había que decir, había que intentar encajarlo en boca y tal. Hoy en día eso ha cambiado porque ya con el tema digital los doblados ya no tienen que encajar en boca porque ya lo hace la máquina. Pero bueno, en aquellos tiempos todavía analógicos había que meter. El gran talento del doblador no era tanto ser buen actor, sino tener unos reflejos de la leche para abrir la boca en el momento en el que había que abrirla, ¿no? Entonces pues yo hice esos ejercicios, estuve ahí media hora, pues hice 2 o 3 takes, ¿no? Un take es una toma de un trozo de texto. Y me dicen, pues bien, bueno, pues ya, sí, ya te llamaremos, pasa por la oficina. Y paso por la oficina y dice, toma, y me dan un cheque, no recuerdo lo que era, pero era lo que yo podía ganar por 7 o 8 funciones de teatro. Y digo, ¿y esto por qué? No, pues porque no, los takes que has hecho, pero es que he ido a hacer una prueba, ya, pero como estaban grabados, esto está grabado y esto sale luego en la televisión, tienes que cobrar por ello. Y a mí me daba verdadera vergüenza cobrar. O sea, era tan pardillo que me daba mucha vergüenza cobrar ese dinero por ese trabajo. Y dice, no, es que además no te podemos no pagar porque sería ilegal, ¿no? Nos podrías denunciar si sale esto en televisión y se enteran de que no tienes nómina y no tienes, en fin. Y así empecé con eso y bueno, pues la mitad del piso que pude comprar con mi chica, pues me lo gané haciendo doblaje. Mucho más, infinitamente más rentable que el teatro y que el cine, incluso que la televisión, ¿no? Paradójicamente, cuando el doblaje entró en crisis, empezaron a abundar los carteles de se dan cursos de doblaje. Es paradójico, pero es lógico a la vez. Es decir, era paradójico porque decía, ¿cómo es posible que ahora no pare de encontrar anuncios de se dan cursos de doblaje cuando el doblaje en Euskadi se ha ido a la mierda porque la ETV cambió de política? En un momento determinado había mucha película y mucha serie que se doblaban y al final decidieron que no iban a ir por ahí, que iban a ir por otros caminos, producciones propias, etcétera. Entonces las empresas de doblaje se fueron a pique y paradójicamente, a la vez que se iban a pique las empresas de doblaje, aumentaron las escuelas de doblaje, porque todos los profesionales de doblaje que se habían quedado en la calle pues se dedicaban a enseñar doblaje, ¿no? Es paradójico, pero es así, ¿no? Enseñar nosotros ahora, por ejemplo, una de las grandes reivindicaciones, no sé cómo vamos de tiempo, por cierto. Sí, una de las grandes reivindicaciones del mundo teatral ha sido siempre tener una escuela de teatro. Por fin hay una escuela de teatro que está, por cierto, aquí en Dantzerti, está en Sarrico, enfrente de esta facultad, ¿no? Ahí están saliendo cada año 12 o 14 nuevos titulados en artes escénicas. Para un mercado que no da de sí para absorberlo, ¿no? Bueno, seguramente muchos de ellos acabarán en enseñanza y otros acabarán pues dedicándose a otro tipo de cosas, ¿no? El trabajo nuestro, como he dicho, es un trabajo muy caótico, muy difícil de gestionar, pero bueno, nunca se sabe. Con esto de las vocaciones y con esto de la lógica o la no lógica que tiene lo que uno decide hacer en la vida, hay un cuento muy curioso que, bueno, lo voy a contar para terminar.
viene un poco a cuento de todo esto, valga la redundancia. Este era un sacristán que trabajaba en una iglesia. Era un sacristán pues que no sabía leer, era analfabeto. Pues bueno, no importaba pues porque lo único que tenía que hacer era abrir las puertas de la iglesia, limpiar, pasar la escoba, limpiar las casullas del párroco y poco más, tocar las campanas, etcétera, ¿no? Y entonces el párroco estaba muy contento con el sacristán estaba contento con el párroco. Pero este párroco pues ya se hizo mayor y entonces se tuvo que retirar y llegó un nuevo párroco con ideas nuevas, más progresistas y más ambiciosas. Y entonces le llamó al sacristán y le dijo, me han contado que no sabes leer ni escribir. No. Ya, pues esto es muy mala imagen para la parroquia. No puede ser que el sacristán de nuestra parroquia no sepan leer ni escribir. Pero hombre, no me deje usted sin trabajo. No, bueno, le doy un año de plazo. Dentro de un año quiero que usted haya aprendido a leer y a escribir. El sacristán era un poco duro de mollera o probablemente vago para los estudios, una de dos. Total que pasó el año y no había aprendido a leer ni a escribir. Y entonces el párroco le dijo que con mucho dolor de corazón pues le tenía que echar de su trabajo. Y entonces este hombre se fue todo deprimido, salió de la iglesia, echó mano a su bolsillo para fumarse un cigarro porque era fumador empedernito, pero se le había acabado el tabaco. Y empezó a mirar a ver dónde había un estanco y no encontraba un estanco. Y bajaba calle abajo, no encontraba un estanco. Iba a la calle de al lado, no encontraba un estanco. Y entonces encontró un nicho de mercado. Dijo, ahí va, aquí lo que hace falta es un estanco. Voy a poner un estanco. Y acertó hasta el punto de que ese estanco en pocos años era un gran negocio, de tal manera que poco después ya tuvo 2 estancos, 5 años después ya tenía 10 estancos, y al de 10 años era uno de los hombres más ricos de la comarca. Ya no era Pepín, el sacristán, era don José. Y un día pues fue a visitarle el director del banco a su despacho, al despacho de don José, y le dijo, don José, veo que tiene usted todo su dinero sin invertir. Creo que está usted desperdiciando todo este dinero. Yo me he tomado la molestia de hacer un pequeño análisis de mercado para ver en qué buenas inversiones para todo su capital. Mira, lo tengo aquí escrito. Si usted lo lee y le parece bien, pues empezamos a mover su dinero inmediatamente. Y le dice, don José, mire, es que no puedo. Y dice, ¿cómo? ¿Por qué no puede? Pues porque no sé leer ni escribir. Y el banquero asombrado dice, pero don José, sin leer ni escribir ha llegado usted a donde ha llegado. ¿Qué sería si supieras leer y escribir? Y don José le dijo, pues sacristán. Bueno, pues muchas gracias, Pacho. Pues una realidad muy distinta a la que estamos acostumbrados, pero muy parecida también, ¿eh? Entonces abrimos turno de preguntas por cualquier lado. Yo sí tengo una, por lo menos, antes de que empieces. Digo que es muy distinto, pero tiene su punto parecido, ¿no? Porque cada obra que sacáis, sobre todo en teatro, pues es, como habéis dicho, es un nuevo proyecto. Y ¿utilizáis algún test? Quiero decir, aquí es que hablamos, sacas un producto de mercado, ¿cuál es el proceso de concepción? O sea, ¿testáis la idea? ¿Testáis alguna vez? No. ¿O funcionáis a...? No. Mira, por ejemplo, ese tipo de ejercicios sí se hacen en televisión. Una de las primeras empresas que empezó a hacer este tipo de test que venían del mundo anglosajón, hablo del mundo audiovisual, fue MediaPro, la empresa que tenía, entre otros, Emilio Aragón y
fin, estos son los que introdujeron métodos muy americanos, es decir, métodos desde el punto de vista de marketing inteligentes. Ellos tenían una sala, a mí me enseñaron una vez que estuve trabajando con ellos en una serie, me enseñaron la máquina que testaban, era una sala muy parecida a esto, con una pantalla, y en las butacas había botones. En cada butaca había un botón a la izquierda y un botón a la derecha. A la izquierda era un botón de agrado y a la derecha era botón de desagrado. A la derecha agrado, a la izquierda desagrado. Entonces el público se sentaba, traían a un público, digamos, heterogéneo, pues haciendo un análisis, digamos, de esto en estadística se utilizan, ¿no? Estos baremos, ¿no? X de tal edades, repartiendo en edades, repartiendo en niveles de estudio, repartiendo en sexo, repartiendo en incluso ideología política, en fin, una buena distribución, esto como tiene un nombre, ¿no? Muestra. Un buen muestreo. Y entonces, pues, se veía en toda la serie el capítulo piloto, que por eso se llamaba piloto, o sea, el capítulo piloto, y entonces iban apretando mola, no mola, mola, no mola, mola, constantemente. Entonces, esto se llevaba a unos gráficos y tú, al cabo después de haber llevado 20 grupos, pues tenías un gráfico perfecto de ese capítulo, cuánto molaba y cuánto no molaba, en qué momentos molaba y en qué momentos no molaba, dónde se caía, dónde subía, en fin, ¿no? En cine también, en guión de cine, también existen lectores que hacen también ese análisis, pero ya es un análisis individual en el que te hablan del grado de interés que tiene narices, que puedes decir, y puedes pensar, bueno, pero dependerá de los gustos personales de la persona. Bueno, en teoría no. En teoría estos lectores no se preocupan tanto de que esta historia me esté atrapando a mí porque a mí me interesan este tipo de historias, sino esta estructura, objetivamente hablando, está cargándose de interés o no se está cargando de interés en un momento determinado, ¿no? Eso se puede hacer en cine, en televisión, por supuesto, y se puede hacer en cine porque tanto el cine como el teatro, como la televisión, tienen más de producto de venta que el teatro. ¿Por qué motivo? Pues porque son más homogéneos. Es decir, el cine, tú puedes decir, no, hay entre David Lynch y Almodóvar o Quentin Tarantino y Clint Eastwood, hay una diferencia abismal. No, pero casi todos se mueven en un mismo registro de cine. Es decir, hay un planteamiento, hay un desenlace, por decir. El 90% de los productos de cine son estándares. Por lo tanto, al ser estándares, se les puede aplicar ese tipo de estudios, ¿no? El teatro es mucho menos estándar. O sea, el teatro, para empezar, hay dos corrientes. Está por un lado, digamos, la corriente aristotélica, digamos, lo que sería el teatro que entendemos tradicional, el teatro de planteamiento, nudo y desenlace. Y luego está lo que hoy en día está mucho más en boga, es el teatro postdramático, en el que no hay argumento, en el que no hay necesariamente un relato, sino que puede haber relatos partidos, en fin. Es todo mucho más, por no hablar de la performance, ¿no? Que también entra dentro son productos que no se adaptan fácilmente a sistemas de medición. Y todo lo más que puedes conseguir es pasárselo. Nosotros cuando hacemos un espectáculo, sí, lo testamos con personas cercanas que leen esto y te dan su opinión, ¿no? Pero siempre es una opinión subjetiva, muy subjetiva. No hacemos análisis de mercado porque no se puede hacer análisis de mercado, porque no sabemos si ese tornillo lo va a necesitar la gente o no. ¿No? O sea, si tú dices, en este país hay 5.000 celíacos y no hay pan para celíacos, es un dato objetivo que fabricar pan para celíacos pues puede ser una buena idea. Pero en teatro tú no puedes
no puedes anticipar porque no existe, porque es un producto que nadie necesita, para empezar. O sea, nadie necesita la obra de teatro que voy a hacer yo, ¿no? Tú puedes necesitar un tipo de tornillo, puedes necesitar un tipo de velcro especial para no sé qué, o puedes necesitar un pegamento, o puedes necesitar, por supuesto, una casa. Nadie necesita una obra de teatro como nadie necesita una canción, ¿no? Si la canción, aciertas con la canción, si aciertas con la obra de teatro, pues la podrás vender, pero es muy difícilmente programable eso, muy difícilmente programable. Y de ahí también el caos en el que vivimos. Muy bien. Decía sobre todo porque de obras a obras, el tema del guión, hay obras que te entran y otras que no. Y si el guión no funciona, y aguantar todo un año con una obra con el guión que no funciona, tiene que ser duro. Sí. Es que además es violento, porque tú como público estás ahí, una obra que no funciona, pasas mal rato por los que están arriba también. Hombre, bueno. Tanto como estar hacer una obra, no sé, igual lo he hecho últimamente y no soy consciente. No soy consciente de haber hecho obras. No. Pero no soy consciente de haber hecho obras en las que vaya uno a verla y diga, uff, vaya mierda. Pero sí soy consciente de haber hecho obras que digo, cuando la he terminado, digo, esto vamos a vender más poco. Eso sí he tenido conciencia de eso, porque son obras más difíciles de vender, porque bueno, por mil razones. En mi caso, además, que la mayoría de las obras de teatro que he escrito, sobre todo en euskera, son claramente de comedia, y de repente dices, estoy harto de hacer comedia, quiero hacer una cosa más, y haces una cosa más seria porque te apetece y porque te lo pide el cuerpo, pero sabes que esto no va a ser tan fácil de vender, ¿no? ¿Alguna pregunta por ahí? Planteamos. Sí, Marisol. Yo es que tendría 3. Muy bien. ¿Estáis con las 3? De una en una. Primero, cuando has estado hablando de que al principio viviste mucho gracias al doblaje, pues el otro día estuve en un curso de inteligencia artificial y demás, y bueno, el doblaje ya dices que ha caído hace mucho, pero me imagino que con la inteligencia artificial veréis peligro en varias facetas de las artes escénicas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los guiones. Hubo una huelga de guionistas en Hollywood a cuenta de que se estaban haciendo guiones partiendo de otros guiones que habían hecho guionistas con inteligencia artificial y tal. Primero eso, ¿qué amenazas y qué oportunidades ves en el tema de las artes escénicas con la inteligencia artificial? Sí. Esa era una pregunta. ¿Voy con esa? Sí. Vale. Igual hay otras preguntas. Ya, bueno, no sé. No te podría... No soy un experto en inteligencia artificial, obviamente. Yo tengo la idea de que, por ejemplo, en el mundo visual, me parece que es mucho más... Yo he visto, hoy en día, hace poco me enseñaron un boceto de escenografía de una cosa que habíamos pedido, y nos lo presentaron extraordinariamente rápido, y yo dije, pero joder, qué velocidad y qué bien está. Y dice, es que esto es inteligencia artificial. Yo he metido casa con no me acuerdo, un determinado número de detalles, y la máquina todo lo que había pedido se lo había hecho con bastante velocidad, ¿no? En el mundo del texto, yo tengo yo sé, por ejemplo, que hay sectores que se van a ver muy gravemente afectados por la inteligencia artificial, por ejemplo, en el terreno de redacción, redactores, por ejemplo, ¿no?
Es decir, objetivamente, hace 5 o 10 años, la directora del programa, Àngels Barceló, de los matinales de la SER, dice, vamos a entrevistar, va a venir, yo qué sé, Milei, escríbeme 10 preguntas para Milei. Ese es el trabajo posible para un redactor. Ese trabajo se lo das hoy en día a una inteligencia artificial y en una milésima de segundo te hace 100 preguntas. ¿Las 100 preguntas son buenas? No. Pero tú sencillamente tienes que coger las 100 preguntas y mirar, esta no, esta mira, esta es buena, esta no, mira, esta vale, esta no. Y te has ahorrado un redactor, ¿no? Te has quitado de encima un puesto de trabajo, te has ahorrado a un redactor. Con respecto a guiones de televisión, antes he comentado que es un producto mucho más estándar que una obra de teatro, porque atiende a esquemas muy prefijados. Digamos que muchas veces es casi producción en cadena en muchos aspectos. Tiene algo de producción en cadena. De hecho, por ejemplo, Los Culebrones, yo solamente estuve un año trabajando en Goenkale, entré porque me moría de curiosidad por saber cómo puñetas se hacía, cómo era posible sacar un guión al día, ¿no? O sea, un guión al día. Se me caían los esquemas, ¿no? Entré en esa máquina de producción y me di cuenta de cómo, haciendo trabajo en cadena. Un trabajo muy mecánico, es decir, un primer equipo diseñaba de qué iba a ir el año, eso se lo pasaban a otros que lo desglosaban en de qué va a ir el primer trimestre, de qué va a ir el segundo trimestre, de qué va a ir el tercer trimestre. Eso pasaba a otros que decían en este trimestre de qué va a ir este mes y este mes. Evidentemente no había 200.000 más personas trabajando, pero se iban pasando los unos a otros. Otros cogían de qué iba a ir este mes y decían de qué va a ir esta semana, las 4 semanas, de esas 4 semanas de qué va a ir cada día. Y luego de qué va a ir cada día se desglosaba en cada capítulo de qué va a ir, ¿no? Siempre hay un número determinado de tramas. En concreto, en Goenkale había lo más estándar de televisión, que eran 3 tramas. Digamos, la trama principal, una subtrama también dramática y la trama, digamos, frívola, cómica o ligera. Ese esquema funciona en casi todas las sitcoms, en casi todos por eso que es un trabajo muy industrial, ¿no? Tú coges la serie Friends. Y en la serie de Friends, en cada capítulo tienes una trama principal, tienes una trama secundaria y tienes la trama, digamos, más loca. Pues son 3 tramas, ¿no? Además son autoconclusivas, etc., ¿no? El caso de los Culebrones no son autoconclusivos, pero en fin, el trabajo es mecánico. Y sí hay cosas que puede hacer la inteligencia artificial. Pero relativamente. En el caso del teatro, ¿puede hacer poesía la inteligencia artificial? Puede hacer algo que se le puede llamar poesía, pero es que yo creo que inteligencia artificial y poesía es un oxímoron, me parece, ¿eh? Tengo una anécdota con respecto a la inteligencia artificial que, para que nos demos cuenta de hasta qué punto también está sobrevalorada. Hace poco me llamó mi hermana para preguntarme qué demonios se habían escrito en el correo sobre mí. Y yo dije, pues no sé, y miré, y era un artículo en el que se decía pues que Pacho Tellería, era cuenta de no me acuerdo qué espectáculo que íbamos a hacer. Pacho Tellería tiene una larga trayectoria teatral, empezó haciendo de árbol en la obra de fin de curso de la escuela, y desde entonces se ha encasillado en el trabajo de árbol. Ha participado en obras como el árbol del ahorcao, el álamo, Eloísa está debajo de un almendro, el jardín de los cerezos, y actualmente se encuentra en el parque de Doña Casilda, camuflado de alcornoque, con notable éxito de crítica y público. Eso venía en el correo, en correo digital. Claro, cuando mi hermana me pasa eso, digo, ¿qué puñetas es esto?
Entonces me acordé de que yo, en su día, para la promoción de un espectáculo que hacíamos de humor absurdo, había hecho 2 currículums absurdos. Uno para mi compañero Miquel Martínez. Miquel Martínez es un señor que tiene una nariz muy, muy prominente y su currículum vitae iba sobre que su nariz, el gran obstáculo para su desarrollo no ha sido su nariz, sino su evidente falta de talento, porque bueno, había hecho de Pinocho, había hecho de Cyrano de Bergerac, en fin, era un artículo que habíamos sacado de ahí. El inteligente redactor al que le encargaron escribir el artículo del Correo sobre Pacho Tellería tuvo la genial idea de decir, ¿para qué voy a molestarme yo en mirar en Google si tengo un chat GTP como la copa de un pino que me lo va a hacer esto? Entonces metió Pacho Tellería, currículum, ras, y le salió y dijo, joder, qué rápido, pues ya está. Y lo metió. Claro, ¿qué pasa? Que la inteligencia artificial es muy inteligente, pero no tanto como para distinguir ironía es decir, sentido común, ¿no? Entonces, bueno, yo no, por eso creo que todavía a la inteligencia artificial le falta. Para el teatro todavía le falta mucho, yo creo. Segunda. Igual hay alguna otra. ¿Cruzamos antes? Segunda, venga. Yo con el teatro veo claro, porque además el público necesita el contacto de los intérpretes, ese calor del espacio físico, no, yo creo que eso no se va a poder sustituir nunca. Pero relacionado y no con esto, una parte muy importante de tu profesión la debes a tu talento creativo. Y la verdad es que en muchas profesiones el talento creativo no es tan importante como lo es en tu profesión, pero sí que es muy importante, e incluso en el ámbito empresarial y en el ámbito directivo, o en el ámbito docente o en la investigación. Yo creo que el talento creativo es muy importante y a veces falla ese talento y falla la creatividad. Y tú has dicho que en vuestro caso, vuestro producto no producto muchas veces sale de una pulsión interna, o sea, te nace. Y yo me imagino que irás por la vida tomando nota de muchas cosas que se te van ocurriendo y no sé si las tomas físicamente las notas o te las grabas en el teléfono móvil o qué haces cuando te vienen esos momentos, digamos, de pulsión interna. Pero la pregunta era más bien si, aparte de qué haces cuando te emana algo que tú crees que luego te puede dar juego, ¿qué haces con eso que te emana? ¿Cómo lo plasmas? ¿Qué haces en ese momento? La otra pregunta era, ¿qué haces cuando tienes momentos de erial creativo? Que me imagino que lo tendrás. Y sobre todo tienes un trabajo por encargo que tienes que cumplir con una fecha, por ejemplo, sí. Y de repente tu cerebro está en formato erial. Yeah. Si tienes alguna estrategia, si tienes algún recurso, ¿qué recomendarías a la gente que necesita tener esa creatividad? Yo, con respecto a la creatividad, porque sí es cierto que hago cosas de encargo y hago cosas que salen de mí, creo que acotar la creatividad, es decir, ponerle marco a esa creatividad, lejos de constreñirla, la empuja y la estimula. A mí, quiero decir que cuando hace poco, mira, ahora estoy con un encargo para una compañía de teatro familiar que quieren hacer un espectáculo sobre un Billinch, un Bersolari donostiarra del siglo XIX que murió con una bomba, le cayó una bomba en el teatro, era conserje de un teatro y le cayó una bomba. Y cuando me pasaron esa historia, no conocía a Billinch más o menos por encima, tampoco soy un experto, y no sabía muy bien por dónde cogerlo, ¿no? Pero lo que tienes que hacer en ese caso es tener la idea
ahí al lado de la oreja todo el rato esperando que encontrar caminos, ¿no? Yo además lo que hago es tirarme muy rápido también a la piscina. Enseguida hago un boceto, escribo un boceto que generalmente no tiene casi nunca nada que ver con el resultado final, pero que es un primer paso, que es el primer paso que hay que dar obligatoriamente para hacer. Quiero decir que los trabajos por encargos me resultan más fácil en ese sentido. A mí me resulta más difícil cuando no tengo nada, nadie me está obligando a pensar y a imaginar, que hay veces que realmente no me salen, no. Hay cosas que... Y hay veces, casi que es peor, que es cuando crees que tienes una idea estupenda y te pones a desarrollarla, y en un momento que te pones a desarrollar te das cuenta de que no sabes por dónde tirar y que es posible o una de dos, o que no estás encontrando el camino o la llave para abrir la puerta esa, o que realmente te has equivocado de idea, ¿no? Y ese momento sí es duro, porque cuando llevas mucho tiempo invertido en una idea, pues hasta te enamoras de ella, y es difícil asumir que no va a funcionar, ¿no? No siempre conseguimos hacerlo, además, ¿no? En un monólogo que hago hay una frase que digo que me pasa una cosa, ¿no? Pero me imagino que le pasa a cualquier creador, que cuando estoy creando un espectáculo pierdo la objetividad, me enamoro de lo que estoy haciendo. Es un periodo difícil, pero hermoso, es como un embarazo, ¿no? Que es un momento duro, pero que es un momento lleno de ilusión, ¿no? Pensando en que lo que van a hacer, esa criatura va a ser la más lista, la más guapa, la más brillante, ¿no? Y que luego llega la realidad, el producto nace, y muchas veces pues lo que imaginabas que sería maravilloso, original, emocionante, pues es otra cosa muy distinta, ¿no? Sí. Bien. Antes de la tercera de Marisol, por cortar, has hablado algo de dineros también, pero por ejemplo, cuando lanzáis una obra de teatro, o has dirigido 2 películas también. Tres. ¿Y producidas por vosotros? No, producidas no. No, Dios me libre. No. Sí que eso sí que implica dinero. No, sí, a ver, nosotros una obra de teatro, hablando de dinero puro y duro, una obra de teatro como las que nosotros, El dilema del corcho, por ejemplo, una obra estándar, 2 actores, pues vienen a ser unos 80.000 euros de coste, ¿no? Una obra de teatro de 6 actores. Ahora estoy en otro proyecto que no es de mi productora, que es de la Dramática Errante, 6 actores. Pues esta andará por los 120.000 euros, ¿no? Una película sencillita, digamos, como las que yo he hecho, pues son 1,5 millones o 2 millones de euros. Ahí tienes que encontrar ya financiación, vías de financiación muy, muy diversas. Y otra de las cosas, una de las razones por las que yo respetaba mucho al productor y las cosas que me decía, ¿no? Cuando yo, se supone que escuchas, ¿no? No sé, Tarantino, el productor le dijo no sé qué y Tarantino le dijo métete tu consejo por donde te quepa porque yo soy y voy a hacer y tal, ¿no? Y yo, bueno, aparte que tampoco soy Tarantino, obviamente, y encima yo en cine pues que no dejaba de ser un intruso, pero no por eso. A mí cuando el productor me decía esto que nos estás pidiendo, esto no vamos a poder sacar y tal, yo le tenía muchísimo respeto a lo que me decía, porque este señor tenía su casa hipotecada. En cada película, su casa estaba hipotecada. Entonces dices, ostras, cuidadín. O sea, aquí estoy jugando con el dinero de otro. Bueno, puedo pedir, pero si no me das, pues
pues no me das. Y ya está. Por eso digo, no, lo de producir cine... Sí. ¿Y vuestros 80.000 los adelantáis? Sí, la adelantamos. Hay subvenciones en las que tú puedes pedir, tú puedes decir, o sea, tú puedes pedir en la subvención, no tienes que decir lo que te va a costar el espectáculo. Es decir, en este caso nosotros teníamos que poner 80.000 euros, de los cuales, como máximo, en el máximo de los casos te financian el 50%, es decir, en este caso 40.000. Pero tienes que justificar hasta el último céntimo los 80.000 euros. No vale inflar. Antes se conoce que se hacía porque había más manga ancha, por lo visto, pero hoy en día el sistema de fiscalización es muy profesional, afortunadamente, porque así hay menos picaresca. Y entonces, pues si tú has dicho que ese espectáculo te va a costar 80.000 y te dan 40.000, tú te tienes que gastar esos 80.000. Los otros 40.000 se amortizan. Bueno, no, como tampoco quería llorar demasiado, tampoco os he dicho que este es el último espectáculo, El dilema del corcho, que presentamos a subvenciones por primera vez en 20 años. Este año no hemos recibido subvención, por lo cual hemos tenido que asumir los 80.000 euros de gastos, incluirlos en la partida de amortización. Perfecto. Marisol, venga, la tercera. Lo malo es que se me ha ocurrido una cuarta, pero no la No. Pero es que un poco en relación con la pregunta anterior, del tema de si tienes alguna estrategia para estimular la creatividad cuando estás en formato erial o no, y relacionado con el tema de la formación. Como aquí hay muchas personas que después de terminar una carrera universitaria, y algunas de ellas después de trabajar durante X años han decidido seguir formándose o volver a las aulas, ¿no? Tu formación, ya lo ha dicho Jon, eres filólogo y además pedagogo de formación, tienes 2 titulaciones universitarias, y en lo que es tu profesión en realidad eres muy autodidacta. Empezaste en teatro como aficionado y todo lo demás ha venido desde, hombre, pues a un filólogo cabe pensar que le guste escribir, cabe pensar, y sí que has tenido formación en esa materia, pero mi pregunta era, a lo largo de tu vida profesional, ¿has tenido formación que no sea casual, quiero decir, porque has aprendido de colegas, has aprendido de personas con las que has trabajado, has tenido... Mira, yo estudié pedagogía, y cuando acabé la carrera de pedagogía, ya para cuando acabé la carrera yo ya más o menos ya me había empezado a dedicar a este oficio. Trabajaba enmascarada. Yo tenía la sensación de que quería aprender más. Yo quería aprender. Yo leía libros, leía Paul Auster y miraba en la pestaña licenciado en literatura comparada, estudios de literatura inglesa, teatro isabelino del siglo XVII, y decía, pero ¿esto dónde se estudia? ¿Esto dónde se estudia? Yo estoy hablando del año 83, 84. Me acuerdo que fui a la Universidad de Deusto y le pregunté a uno de los compañeros con los que yo había trabajado ahí en el departamento de euskera, le dije, mira, yo quiero aprender a escribir. Si es teatro, pero me da igual, puede ser literatura, puede ser novela, quiero aprender a escribir. ¿Dónde se estudia esto? Me dijo, no se estudia en ningún lado. Bueno, como mucho tienes la posibilidad de ir en todo caso, a la RESAZ, la Escuela de Arte Dramático, en la rama de dramaturgia, pero para ello obviamente tenía que irme a Madrid y dejar de trabajar, no podía. Entonces, yo de hecho estudié filología
porque este hombre que me aconsejó me dijo que lo más parecido que podía estudiar a nivel universitario que tuviera que ver con lo que yo quería escribir era filología. Bueno, me metí en filología, ya en primero me di cuenta de que no, o sea, mucha fonética, mucha gramática comparada, mucha sintaxis, pero muy poca literatura. Lo que pasa es que como era muy cabezota y ya una vez que empecé, pues ya lo acabé. Pero, y no había, lo único que había dicho era la resaz. Yo empecé a aprender cuando me empezaron empecé a aprender teoría, cuando me empezaron a pedir dar cursos. Cuando la primera vez que me dijeron, ¿podrías darnos un curso? Porque yo escribía guiones, escribía guiones de televisión, había empezado a escribir algún guión de cine, y me dijeron, ¿podrías dar un curso de guión? Y yo les dije, no. O sea, me pasaba un poco como los profesores de euskera. Los buenos profesores de euskera éramos los que habíamos estudiado euskera, porque conocíamos el proceso de aprendizaje, es decir, lo habíamos vivido en nuestras carnes, sabíamos por dónde tenía que empezar a aprender. Los euskaldunes de toda la vida que no habían vivido el proceso de aprendizaje no entendían muchas de las dudas y muchas de las, ¿no? Cuando decías, ¿pero por qué hay que poner una K aquí? Y decía, pues porque hay que ponerla, ¿no? Pues porque su propio nombre lo dice, ¿no? Es decir, ¿no? Pues porque es lógico, pues porque, ¿no? Pero nosotros sí entendíamos por qué, porque habíamos tenido que... Entonces, claro, yo tuve que pasar por ese proceso después. En realidad, cuando me puse a estudiar teoría sobre guión, lo que hice fue darme cuenta de que había muchas cosas que sabía casi todo lo que ponía ahí, pero no les sabía poner nombre. Es decir, al teorizar, fundamentalmente lo que aprendía era a ponerle nombres a cosas que yo tenía en mi intuición, ¿no? El movimiento para adelante, el plotting, el punto de giro, la meseta del segundo acto, en fin, todas esas cosas que no dejan de ser mera lógica en el caso de guión. Más o menos, no todas, pero la mayoría de esas yo las conocía por intuición, pero no les había puesto nombre. Necesitaba ponerles nombre para poder hablar de ellas a los alumnos, ¿no? Necesitaba ponerles nombre, ¿no? Pero solamente, en principio, eso. Hombre, me hubiera gustado, por supuesto, haber podido tener la oportunidad que ahora tiene hoy en día los jóvenes ya en Bilbao tienen esa oportunidad, ¿no? Me hubiera gustado tener esa oportunidad porque seguramente ese trabajo que yo hice de aprender a tortas, ¿no? Porque en realidad lo que haces cuando no te enseñan es aprender a tortas, pues hubiera sido seguramente más rápido y más efectivo, seguramente, sí. Bueno, ya sabes que José Luis San Pedro, Gala o Achagas eran economistas. Sí. Son economistas. Sí. Igual te equivocaste de carrera. Pues es posible. Sí. Bueno, y Miguel Hernández Cabrero, o sea que... Pues, no sé, y por lo menos una última por mi parte. Tú has dirigido películas, has dirigido obras de teatro, has dirigido... Pero al final dirigir personas. Y aquí hay... aspirantes no, casi todos los que están aquí tienen cargos directivos y aspiran a tener mucho más, ¿no? Que al final dirigir es de hacer que otros hagan. ¿Alguna experiencia desde la parte de dirección de equipos, de dirección de personas, de algo que creas que pueda ser extrapolable? Yo, a ver, tanto dirigir teatro como cine, aparte de, hombre, tienes que saber, tienes que tener nociones de lo que es el acting, ¿no? Lo que es el oficio en concreto, ¿no? Es decir, cuando se está haciendo bien las cosas o cuando no se están haciendo bien y cómo decirlo, ¿no? Pero fundamentalmente es una cuestión de gestión de psicologías y de gestión de y más en el caso del teatro es muy importante. Supongo que en todos los casos, pero tener en cuenta que un actor en el escenario se desnuda, ¿no? Es decir, un actor es
es una persona tremendamente vulnerable una vez que está en el escenario, porque lo da todo para gustarte, y de repente tú vas, como director, dices, no me está gustando, ¿no? Claro, eso es terriblemente duro, ¿no? ¿Cómo decirlo? Seguramente en todo trabajo te piden un informe, tú escribes un informe y alguien te dice, este informe no está bien hecho, y obviamente nos duele, pero digamos que es un poco más externo a uno mismo, es que un actor es que trabaja con su cuerpo y con su alma, ¿no? Entonces, cuando le estás diciendo no me gusta, casi le estás diciendo no me gustas tú, ¿no? En parte estás diciéndole no me gustas tú, ¿no? Es lo que dicen, por ejemplo, porque los jugadores de ajedrez, perder una partida de ajedrez es muchísimo más duro que perder una partida de pala o perder una partida de ping-pong, porque uno en el ajedrez pone toda su... ¿no? Es decir, me ha derrotado. Es decir, dicen eso de los ajedrecistas, ¿no? Que la derrota duele muchísimo, ¿no? Al actor una crítica le duele siempre mucho, porque una vez que tú te has abierto en el escenario, y por lo tanto que alguien te diga esto no está bien hecho es terriblemente duro. Por eso lo más importante es gestionar cómo le digo yo a este actor que por ahí no está yendo bien, ¿no? Cómo se lo digo, cómo lo va a tomar, dependerá también de muchos factores, pero fundamentalmente es cierto que hay directores con fama de desagradables o de autoritarios, pero son los menos, ¿no? Y seguramente son gente que vive mucho seguramente de ciertas glorias pasadas, porque eso no se aguanta. Desde luego en teatro la empatía y el saber decir las cosas, saber con que estás trabajando con material muy, muy, muy sensible y que hay que tener cuidado, es lo más importante. Porque si no, sobre todo porque si no dices bien las cosas, desde luego en otros trabajos también me imagino, pero en este trabajo es obviamente que tú lo único que consigues es bloquear, ¿no? Si tú no consigues que esa persona se sienta cómoda, se sienta segura, se sienta tranquila, una vez que le has dicho lo que le has tenido que decir, si no consigues eso, casi en la siguiente ensayo lo va a hacer peor todavía, ¿no? Porque va a estar más agarrotado, más asustado, más, más inseguro, ¿no? ¿Tú usas humor o lo llevas en individual, no en público? Depende del momento y depende de las personas. Yo recuerdo una vez, mira, era actor en una empresa, con una obra de teatro, El hijo del acordeonista, y había el director Fernando Bernués, había un actor que no lo hacía mal, pero que cuando tenía monólogos, cuando hablaba en diálogo era muy natural, pero cuando tenía monólogos, cuando tenía, digamos, partes, cogía un tonillo, una musiquita, tenía como una música, y me decía el director, ¿lo está haciendo con? Sí, está haciendo con una musiquita y tal. Y entonces el director pues le decía, no, fulano, no, es que estás haciendo con un tonito. Y, ¿qué tono? No, que coges un tonito y tal, y no estoy haciendo ningún tono y tal. Y entonces pues una otra vez, y siempre el mismo tono. Entonces un día me llamó a mí, que yo era amigo de y me dice, mira, no sé cómo hacer, porque yo le digo que tiene tono, pero es que no me cree. o no me hace, tú que tienes confianza, que le puedes, por favor. Entonces me encargó a mí el marrón de decirle a un amigo, ¿te has dado cuenta cuando en los diálogos lo dices de puta madre, pero en estos parlamentos largos, cuando ya tienes que... Y entonces pues grabábamos y efectivamente lo identificaba. Sí, es verdad, sí, tengo este tonito y tal. Y él se lo quitaba. Pero bueno, era difícil. Es un gran actor, precisamente, no voy a decir su nombre.
es un gran actor, pero sí es cierto que en ciertos momentos y en ciertos personajes coge ese tonito. Todos tenemos nuestros vicios, seguramente a mí me miran mucho también. Bueno, ¿alguna pregunta para cerrar? Pues si no hay preguntas, pues agradecemos muchísimo a Pacho el estar aquí, el habernos traído esta profesión que parece que es una locura. El teatro está mucho antes que la empresa, la ingeniería. Hay que remontarse muy atrás para empezar a buscar a los primeros locos que se dedicaban a esto. ¿De acuerdo? Los trovadores, teatreros y toda esta gente de la calle ha habido desde hace muchos años. Muchísimas gracias, Pacho, y ya sabes dónde estamos. Gracias. De otro gran artista que conocerás. Hombre, Hombre, este es el Pin de Chillida. Sabes que es el árbol de la ciencia. ¿Y sabes cuál es el problema? Te montabas a eso. No, espera, no te rompa esto. Está. Y sigue dando y extendiendo. Aquí está, más o menos. Aquí. Perfecto. Bueno, pues